tan perspicaz la fundación que hoy empieza el periodo electoral, la campaña de las elecciones europeas. Fíjense usted, y estamos hoy hablando de Europa. Es blanco y en botella, algo realmente que hay que felicitar a quienes están aquí. No voy a tener una charla erudita, ni mucho menos. Voy a intentar hablar con ustedes en términos de política, pero política en el sentido excelso de la palabra, no de política partidaria, de política. Entre otras cosas porque estamos en las elecciones y es bueno que en cualquier momento podamos comentar estas cosas razonablemente, razonando entre personas. Yo tengo una ventaja sobre algunos de ustedes, pero me da la impresión de que son poquitos los de ustedes sobre los cuales tengo una ventaja. Me voy a referir a mi edad. Y hay aquí algunas personas que son vetustas como yo, incluso hay alguien que es de mi quinta del 40, y entonces pues muy pocos van a tener voy a tener poca ventaja sobre ustedes. Pero lo que yo les quería comentar es que cuando mi generación, nuestra generación, comenzaba a abrir cabeza, en ese mismo instante del tiempo, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, comenzaba a imaginarse y a construirse de una manera completamente distinta. Y a partir de ahí, yo creo que hay una diferencia importante. En aquel entonces, la generación de esa época que nacía a la mayoría de edad, fíjense ustedes, estoy convencido de que es general lo que yo les voy a decir, desde luego de muchísima gente que yo conozco y con la que comparto, teníamos clarísimo qué queríamos ir y a dónde queríamos ir y a dónde queríamos llegar. Si lo comparamos con hoy, nos cae un jarro de agua encima de la cabeza, porque en este momento la incertidumbre, la falta de claridad en un montón de cosas no es que sea nuestra aquí, es que está en toda Europa, está en todo el mundo, y que por lo tanto yo voy a intentar explicar a través de lo que podamos hablar de Europa cómo rayos hemos pasado de algo que en un momento determinado era algo entusiasmante, y en este momento es absolutamente decadente, a mi modo de ver. Entonces un poco ahí, es decir, nosotros en aquellos entonces sabíamos lo que queríamos. Estoy hablando de la última etapa de la dictadura. Para algunos de ustedes, pocos afortunadamente, todavía no, pero muchos de nosotros sabemos lo que era aquello. Y entonces en la última etapa de la dictadura, nosotros sabíamos muy bien qué era lo que queríamos. Y queríamos democracia y sociedad del bienestar. Derechos civiles. Democracia y derechos civiles. ¿Con quién queríamos ir? Con las fuerzas políticas que habían ganado la Segunda Guerra Mundial a los fascistas. Lo teníamos clarísimo. ¿A dónde queríamos ir? Y ahí aparecía algo nuevo. Porque Europa se va a constituir con estados nacionales. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el Benelux, Francia, Alemania e Italia. Y recuerden que Francia y Alemania son las que han estado en guerra en Europa la mayor parte de los años de nuestra historia. La mayor parte de la historia de España han estado estos países en guerra. Por supuesto, España no le va menos, ni Inglaterra, pero en cualquier caso está ahí. Y entonces los estados nacionales europeos se habían quedado pequeños por arriba, ahora intentaré explicarlo, y grandes por abajo. Pequeños por arriba, ¿por qué? Ya en aquel entonces, en los años 50, comenzaba a aparecer los inicios de la globalización, los inicios de las grandes empresas transnacionales, los inicios de algunas actividades que superaban lo que era la legislación en Alemania, en Bélgica o en cualquiera de todos esos sitios. Y por lo tanto, la Unión Europea que se estaba percibiendo era una respuesta a que los estados eran pequeños por arriba y que había que buscar algo más. Y al mismo tiempo, curioso, por abajo se habían quedado grandes. Y en España, por ejemplo, que lo conocemos más, hay un montón de nacionalidades, pueblos, regiones o naciones, como ustedes quieren, que queríamos levantar cabeza, los canarios, los catalanes, los vascos, los gallegos, los andaluces. Pues en aquel entonces Europa lo que aportaba era una visión por arriba, de hay que buscar
un escenario importante para poder estar a la altura de la global, y por abajo dar respiro a una serie de inquietudes, de aspiraciones que teníamos los canarios, los gallegos, los vascos y los catalanes, y que nos parecía que era fundamental mantenerlos representados en el ámbito posiblemente europeo. ¿Cómo hacerlo? Mediante los acuerdos de integración. Esto que parece una tontería es una revolución política de 3000 pares de demonios, porque hasta ese momento, cuando las naciones europeas y los pueblos europeos querían buscar más, ¿qué hacían? La guerra. La historia de Europa, recuerden cómo les enseñaron a ustedes la historia. La guerra de los 30 años, de los 50 años, de los 80 años, de los 100 años. Nosotros en España 8 siglos. Toda la historia que nosotros conocemos y lo que nos queda es la guerra y la guerra. Pues bien, en esa circunstancia, en ese momento, aparece lo que pudiera representar una situación en donde, por primera vez, acordando la integración democráticamente por la voluntad de los gobiernos, de los parlamentos y de los estados. Una revolución histórica inédita. Todavía hoy, a escala mundial, no existe ninguna experiencia que en aquel entonces estuviese tan florida, tan estimulante, y por eso yo me considero que en aquel entonces éramos europeístas. Hasta tal punto es así, que vivíamos entonces en la Guerra Fría, bloque soviético y bloque norteamericano, recuerden ustedes, y estaba en medio una especie de pausa nuclear, y que decía, vamos a escapar, porque cualquiera que empiece le va a caer encima lo mismo que el otro. Había el equilibrio nuclear, y recuerden ustedes, en aquel entonces los rusos subían unos, los otros y tal, y estábamos en una situación de, por así decirlo, de empate o de tiempo muerto, porque tenemos miedo a otra vez dar al reloj. Pues bien, Europa en ese momento, con toda la fuerza, e incluso los comunistas, yo era comunista y soy comunista, en aquel entonces inventamos el eurocomunismo, que era un comunismo absolutamente democrático, y tanto que lo fuimos como que fuimos el principal partido de la oposición, como todo el mundo reconoce en nuestra historia, a la dictadura de Franco, con otros muchos cientos de miles de compatriotas nuestros que tuvieron el honor y la honra de sacar adelante esa dictadura. Bien, entonces nosotros lo que comprobábamos era que había una especie de ola progresista en Europa, y que ahora lo veremos dentro de un momentito, pero que había un montón de cosas que nos estimulaban y que nos hacían ver las chiribitas, y que en un momento determinado, los que tuvimos la suerte de poder viajar por Europa en aquellos entonces, y llegábamos a la Piazza del Duomo de Milano, y nos encontrábamos allí a un speaker del Partido Socialista Italiano, otro del Partido Comunista y tal, y que la gente lo escuchaba, y que no aparecían los grises a correrlos a gorrazos, decíamos, contra, otro mundo existe. O íbamos al Speaker Corners de Hyde Park, o a las, yo qué sé, a las plazas de la Sorbona, y todo a nuestro alrededor era distinto y mejor. Entonces, a partir de ahí, Europa era, yo lo reconozco, era una cierta ensoñación, y los que vivíamos entonces teníamos ese aspecto que desgraciadamente hoy lo tenemos fulminado, por intentar explicar por qué. Y en primer lugar, cuando fuimos, nuestra generación, cuando fue empezando a entender la historia de Europa, se quedó aterrorizada, porque en un periodo tan corto como 30 años, de 1914 a 1945, los principales países europeos que ahora conformaban Europa, querían conformarlo, entraron en 2 guerras europeas que se transformaron en mundiales. Imagínense ustedes que un chico joven, belga por ejemplo, de 20 años, en 1919, le empieza la Segunda Guerra Mundial a los 39 años. En un espacio de una generación, Europa es arrasada. Y Coventry en Inglaterra o Dresden en Alemania quedaron, como hoy ustedes pueden ver en la televisión, como esta casa.
en donde los tanques además funcionan como bulldozer. Y lo que hay es cascote, arena y muerte. Y entonces a partir de ahí, en la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas, en la Segunda cerca de 60. Y un dato de referencia, 60 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial es más que la población toda de Italia hoy. Y se acerca muchísimo a la población de toda Francia. Estamos hablando de unos números auténticamente, es decir, los europeos que estaban entonces en circunstancias de poder dirigir todo aquello, estaban aterrorizados porque lo que estaban viendo es que venía la tercera. Y que si en 30 años había habido lo que había habido y se había habido todo ese terror, había quedado Europa devastada, desde los Urales y la Unión Soviética hasta Inglaterra con los bombardeos de la V2. Pues estaban aterrorizados y comenzaron en Prague, en Bélgica, Schumann en Francia, Monet en Francia, Schumann en Inglaterra, De Gasperi en Italia, que eran personalidades que en aquel entonces dirigían, empezaron a mirarse y decían, nunca más, no puede ser que a nuestros hijos les regalemos la Tercera Guerra Mundial, que es que somos unas bestias pardas y tenemos que cambiar absolutamente las cosas. Y Europa es una apuesta por la paz. El primer dato europeo es una apuesta por la paz, por el entendimiento, y porque si queremos entendernos tenemos que pasar por acordar nuestras integraciones y pasarlas a la votación de nuestros pueblos, y que solamente así lo que dure puede ser perdurable. Es un poco en ese sentido donde a partir de ahí aparece una de las primeras características que concretamente a mi generación y a mí en particular me pusieron en Europa como algo deseable, algo alcanzable, porque estaba en un montón de sitios, ya por lo que teníamos que luchar, porque todavía aquí teníamos a Franco y estábamos como estábamos. Entonces, la primera cuestión que les voy a comentar a ustedes es el tema de la ampliación. Europa empezó con 6, el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. Que además, antes de constituirse en el mercado común, fíjense ustedes si eran cuidadosos y tenían miedo, que el primer acuerdo que se hizo se llamaba así, SECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Recuerden, carbón y acero, elementos imprescindibles para alimentar a los ejércitos. Sin carbón y sin acero no hay ejército. Lo primero que hicieron fue, ahí hay que aportar. Y nada que en el Ruhr me estén ustedes haciendo no sé qué y yo en Manchester haciendo no sé cuánto. No, vamos, Manchester todavía estaba fuera, pero en cualquier caso era un sitio francés. Pero bueno, a partir de ahí, los criterios de ampliación de Europa fueron tremendamente rigurosos y tremendamente, por así decirlo, muy duros. En el sentido, por ejemplo, desde el año 59 que en España desaparecen un poco los falangistas y aparecen los del Opus Dei en los gobiernos franquistas y que piden una conexión con Europa, Europa les dice, ¿quién quiere unirse a nuestra estatuto y a nuestra comunidad? España. ¿España qué es? Y algo le diría, un Estado indestructible, no sé cuánto. Y le responden, no, España es una dictadura. Y mientras ustedes sean una dictadura, ustedes no pueden ser miembros de la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea se requiere, se exige que los principios democráticos sean los que auténticamente establezcan todo eso. Es otro de los elementos que en principio un poco nos hacían pensar que aquello era, entre otras cosas, teníamos que conseguir la democracia también para conseguir ser europeos. En aquel entonces ser demócrata y ser europeo era prácticamente lo mismo. No se podía hacer una cosa sin la otra. Nos apetecía hacer las dos cosas. Pero bastantes años después, y es un elemento ya que comienza a complicar las cosas, cuando la Unión Soviética se derrumba, en el año 1989 cae el muro de Berlín y la URSS prácticamente se deshace, se queda en nada. El Partido Comunista de la Unión Soviética, que tenía algo así como 10 millones de militantes,
se lo anula y no pasa nada. Y tenía 10 millones de militantes en el partido. Es decir, la caída, la implosión de la Unión Soviética fue tremenda, hasta el punto que la edad de la población de la Unión Soviética, la media de edad en que vivían los ciudadanos soviéticos había bajado 4 años, de 83 a 79, en un periodo prácticamente de 5 o 6 años. Les quiero decir todo esto para que aprecien ustedes el derrumbe fundamental que hubo en aquellos casos. Y entonces, en ese momento, un personaje que ustedes seguro que recuerdan, Gorbachov, fue el último presidente antes que Yeltsin le diera el golpe de Estado. Gorbachov tuvo la siguiente iniciativa. Europa estaba, Berlín había caído, el muro de Berlín, Alemania democrática y Alemania federal se unificaron, como ustedes saben. Aquí fue un éxito impresionante por parte de los alemanes, pero Gorbachov, que caía en picado, se dio cuenta de que en aquel momento mantener el bloque soviético que se estaba cayendo ante el bloque americano que estaba en expansión iba a ir de una manera tremendamente negativa, no solamente para la Unión Soviética, por supuesto, sino para las posibles relaciones entre todos. Y le propuso a la Unión Europea, a la Comunidad Económica de entonces, ser miembro de una cosa que se llamaba la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y Gorbachov dice, muchachos, aquí vencido estoy, vamos a intentar buscar razones para evitar otra vez toda la batalla, un poco como lo hacían antes. Pero Estados Unidos dijo que no. Y entonces la ampliación europea, que había sido restringida, muy frenada, en un periodo cortísimo de tiempo, prácticamente se multiplicó por 3 con todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Los estados bálticos, Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Eslovaquia, todo aquello comenzó a ser. Y lo más fastidiado, a mi modo de ver, es que cada vez que aparecía la Unión Europea, detrás venía la OTAN. Y entonces el Pacto de Varsovia, que era el componente, había sido disuelto años atrás, cuando aquello se derrumbaba. Y yo creo que esto, ahí, lo que pasa en Crimea, que fue una invasión imperialista de Putin, pero puede entenderse si recordamos que la última frontera que tenía la Unión Soviética hacia el occidente, que no estaba en la OTAN, era Ucrania. Ucrania en este momento todavía no está, pero quiere estar. Y quería los correspondientes misiles. Y no es que quiera justificar, insisto, no quiero justificar la invasión de Putin, pero se puede explicar. Porque una Unión Soviética que había estado machacada y poco tenida en cuenta y poco valorada, cuando un poco consigue elevarse, dice, ¿esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? Vamos a buscar, nos han negado la OSCE y tal, pero en cualquier caso, yo lo que quiero indicarles es la derivada de esto. La derivada de esto es que en este momento Europa está diciendo que hay que incrementar los presupuestos militares de todos los países de la Unión Europea, que hay que incrementar lo que representan las fuerzas militares, que incluso el servicio militar obligatorio debería de restablecerse en Alemania. Con esto lo que yo les quiero decir es que con la guerra de Ucrania y con todo esto, Europa ha perdido una de sus señas de identidad, que era la paz por encima de cualquier cosa. Y en este momento la Unión Europea es una Unión Europea que tiene visos de militarismo. Ustedes escuchan desde el gran, ¿cómo se llama? El ministro español de Borrell, que habla muy bien de lo que es Palestina, lo está defendiendo,
cada vez que habla de la Unión Europea nos está diciendo que estamos en peligro de guerra. Y la OTAN está diciendo que también hay un peligro de guerra con China. Y en este momento Europa no es la Europa de la paz. Europa no es el del acuerdo de Spaak, de Schuman, de Gasperi, de Monnet. No, no, no. En este momento es el de Manon, el de... ¿cómo se llama la italiana? Que ustedes me disculpan, pero mi memoria es flaquita. Meloni. La Meloni y todos ellos, desde luego, no son ni Schuman, ni de Spaak, ni de Gasperi. No están mirando para atrás horrorizados, sino que están en este momento, les gusta. Está en una situación en donde el militarismo es un elemento de tremenda potencia para crecimiento económico y de tremenda potencia para la consolidación de las grandes transnacionales. Y eso en este momento en Europa es lo que está por ahí caminando. Y es un poco a partir de ahí donde lo que yo les contaba hace 10 minutos de mi ensoñación con Europa, en este momento no tengo ninguna ensoñación, tengo, perdónenme la expresión, cabreo. Me parece injusto que Europa en este momento esté jugando a lo que puede representar la reincorporación de otra vez de la Guerra Fría. Con todo lo que hemos pasado y con las inmensas posibilidades que hay de intentar llegar a acuerdos, teniendo a Europa el valor moral y el reconocimiento y el prestigio que tiene después de haber hecho todo lo que haya hecho, que en este momento esté reclamando el servicio militar obligatorio, bien. Pero de todas maneras, en Europa también existió algo que fue original. En este momento lo vivimos y nos parece natural a nuestros hijos, a nuestros nietos, el que tengan una educación pública, una sanidad pública, el que tengan un seguro de paro, el que tengan unas pensiones para cuando sean viejitos, todo eso le parece, faltaría más. Pero cuando se fundó Europa eso no existía. Y entonces esas fuerzas pacíficas y que querían establecer la paz, quieren establecer también, porque por otro lado estaba la Unión Soviética, el país de los proletarios. Y el país de los proletarios está diciendo a Europa, ojito. Y en Italia, con el impresionante personaje que era, a ver si me acuerdo, después se lo digo, no me acuerdo. Berlusconi. Berlusconi. No, por Dios. No, el de entonces. El jefe del Partido Comunista Italiano del eurocomunismo. Aldo Moro fue el que coincidió con él en hacer un pacto. Gramsci. Gramsci era el ideólogo. Pero no me sale el secretario general. Seguro que dentro de un rato me saldrá. Entonces lo dejamos ahí aparcado a ver si eso funciona. En cualquier caso, lo que le quiero decir es que en aquel momento las circunstancias del bloque soviético con la lucha del proletariado, los sindicatos muy fuertes en toda Europa occidental, el capitalismo que se iba a establecer en Europa no podía ser el de los Estados Unidos, el que sigue en los Estados Unidos, donde no hay estado de bienestar, donde no hay seguridad social, donde no hay seguro de paro, donde no hay vamos a ver, el conjunto de lo que representan los instrumentos que nosotros llamamos los servicios públicos. Y que en este momento los valoramos como el aire para respirar, que si no lo tenemos, la cascamos, pero que maldito el caso que le hacemos. ¿Quién de nosotros está preocupado por el aire que respira? ¿Quién está preocupado porque tiene que pagar lo que está respirando? Ninguno de nosotros, afortunadamente. Aunque hay gente que comienza a decir que es lo mismo, pero se puede privar. En cualquier caso, lo más significativo es que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los constructores de Europa, dicen, tenemos que hacer que los ciudadanos europeos sean los ciudadanos más libres y mejor y más prestigiosamente empoderados del conjunto del mundo. Y establecen lo que es en principio hasta el punto, fíjense ustedes, una anécdota. Inglaterra, en el año 45, hace elecciones. El año 45 es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y Winston Churchill
ha sido el cabeza visible, el de la V de Victoria, durante todos esos tiempos, y era un dios para los ingleses. Winston Churchill era como Dios para los ingleses. Porque hay elecciones en el año 45 y Winston Churchill se presenta por parte del Partido Conservador y por parte del Partido Laborista se presenta, me acuerdo, Clement Attlee. ¿Quién ganó? Ganó Attlee. ¿Por qué? Porque su programa era los servicios públicos para todos los ciudadanos ingleses. Y desde entonces el National Health Service, el servicio inglés de salud, fue hasta Thatcher, fue el prodigio del mundo y a donde todos queríamos llegar desde cualquier sitio de los 5 continentes del mundo. Es un poco en ese escenario donde aparece lo que puede representar el tema de una de las señas de identidad de Europa, en las que yo también me sentía colgado, me sentía enganchado. Era lo que yo quería para mi país, para mis hijos, para mí mismo. Las libertades, los servicios públicos, el que la gente no tuviera que estar pidiendo. En cambio, en Estados Unidos, ¿qué es lo que hay? Los yonkis y los pobres en las calles. No hay servicios de salud. La gente, si quiere curarse una enfermedad, o hipoteca la casa, o hipoteca para toda la vida, o se muere. Y eso en este momento todavía, los servicios públicos en este momento están como están. En nuestro país llegaron bastantes años después, desde luego no con Franco, bastantes años después, pero eran auténticamente fundamental. Y con los servicios públicos aparece su otra cara de la moneda, cómo se pagan los servicios públicos. Los impuestos, el sistema fiscal. Y el sistema fiscal europeo, para mantener esos servicios, empezando por los países escandinavos, que fueron Olof Palme, y personajes como alguien muy conocido en Fuerteventura, Willy Brandt. Willy Brandt aquí se emborrachaba con los pescadores de Morro Agua. Willy Brandt estuvo aquí, yo coincidí con él, estaba en una mesa, yo estaba cerca, y con todos los escoltas por allí, y se los engañaba y se iba con los pescadores a hablar con la gente sencilla. Pues bien, todo este tipo de gente son los que establecen un sistema fiscal progresivo. Y en este momento eso es de lo que se habla, porque fíjense, ¿qué es lo que ustedes van a escuchar de aquí a 15 días cuando haya elecciones? Lo saben de sobra. ¿Qué es lo que le van a prometer a ustedes de aquí a 15 días? Que le van a bajar los impuestos. ¿O no? ¿Alguien le va a decir que le va a subir los impuestos? Entonces, pero claro, el hablar de impuestos sin hablar de servicios públicos es engañarnos. Porque si tú bajas impuestos, los servicios públicos no los puedes mantener. Y de eso no se dice nada. Viene Milei aquí, este personaje extrasalario, y dice que la justicia social es una barbaridad. Y la gente le aplaude. Lo he visto con mis ojos, con esto. No estoy soñando. Y a lo mejor algunos de ustedes también lo han visto. Y entonces, algo raro está pasando en este momento como para que el principal soporte de los servicios públicos, que es lo que da dignidad a un país no le da dignidad por cantar la bandera o por tener banderas y por tener himnos. No, no. La dignidad de un país le da la dignidad de sus ciudadanos. Y la dignidad de sus ciudadanos viene por la dignidad que consiste en mantener unos servicios públicos que les sirvan de verdad, y ampliar, y llevar las cosas a lo que puede representar algo que en principio sería un desideratum, pero que en algunas ocasiones, y estoy hablando de los primeros años de Europa, esa cosa que en este momento nos es tan extraña y tan tal, pues era una auténtica hada madrina que nos tenía absolutamente ensoñados. Es un poco en este sentido cuando también tenemos que ver otro elemento de Europa. El elemento de Europa que le he estado viendo, fíjense, le he estado viendo en principio como el impulso pacifista como eje vertebrador. El segundo elemento, el tema de la amplitud, pasar de 6 a 28, o 27, que ahora son 26. Por cierto, que Europa era tan optimista en su planteamiento que en todos sus tratados
no existe ningún artículo para tratar el caso de que un país se marche. Y cuando Inglaterra hizo el Brexit, se tuvo que inventar la forma para poder arreglarlo, porque no se le pasaba a ninguno de ellos que ningún país insensato cogiera carretera y manda. Le quiero decir todo esto porque en este momento les voy a hablar de lo que indica la profundización de la integración. La integración no solamente es el tema de los servicios públicos, el sistema fiscal ya veremos ahora menos. Hay una cosa que en Canarias la hemos vivido mucho, bien y a nuestro favor, que son los fondos estructurales. En Europa hay países muy ricos y países menos ricos. Y desde el primer momento, los países más ricos, fundamentalmente Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, que entró después, pero no Italia, no España, no Portugal, no Grecia, los latinos nos hemos visto beneficiados con un montón de dinero. Con un montón de dinero que salía de los bolsillos de los belgas, de los franceses, de los alemanes. Y todavía el año pasado, los agricultores canarios, en el Poseicán, hemos tenido 302 millones de euros, que es una barba de dinero. Pues bien, pero en cualquier caso, ¿por qué los fondos estructurales? Los europeos se dieron cuenta que el capitalismo en sí mismo genera desigualdad. Y las desigualdades son de las cosas peores que pueden existir en un país. Y para compensar las desigualdades aparecen los fondos. Los fondos, la finalidad es compensar las desigualdades. Y en el fondo son fondos de solidaridad. Que en este momento, cuando el egoísmo y el individualismo es lo más rampante, decir que los alemanes y los belgas y los franceses todavía nos están dando dinero, es ¡ande ya! Pues es verdad. Y podemos decir otras muchas cosas de Europa. Y yo las digo, el primero las acabo de decir. Pero en cuanto a los fondos estructurales, aunque han bajado, porque ha entrado un montón de países que no eran tan ricos como Francia y como Alemania, y ahora hay que repartirlo, y es lógico que se reparta, y porque entre otras cosas algunos de los países, como España, han mejorado sus condiciones, pues en este momento tocamos a menos. Pero los fondos estructurales subsisten, y es de las pocas cosas, a mi modo de ver, que dentro de la Unión Europea consigue todavía teniendo punch, y teniendo elementos original y diferencial. Pero, aparte de todas estas cosas de la política agrícola común, al margen de que puede organizar, después la veremos un poco cuando hablemos de los agricultores y de la agricultura y de la movida de los agricultores últimos, pero porque también tiene su relación con Europa. Pero en este momento a mí lo que me interesaba un poco es que hay una parte de la política europea que se comenzó a integrar mucho y fuerte, que es la política monetaria, el euro y el Banco Central Europeo. Pero el euro y el Banco Central Europeo, para que ustedes entiendan un poco, yo que soy capaz, el Banco Europeo prácticamente su único objetivo es la inflación. Y ustedes cada vez que escuchen a la Lagarde, esa señora francesa muy delgadita, con gofos y tal, y que parece una especie de señora cataplasma que cada vez está subiendo más los tipos de interés, porque subir los tipos de interés lo hace el Banco Central Europeo. No lo hace, escuchen, no lo hace ningún gobierno. Lo hace el Banco Central Europeo, que no está elegido, y que su vicepresidente es un personaje español que se llama De Guindos, y que a todos ustedes les dijo que cuando hubo la necesidad de rescatar a la banca, no les iba a costar un euro a ninguno de ustedes. Va por 25.000 millones de euros. Es decir, tanto Lagarde como el amigo De Guindos son los representantes de la banca, y quien se está en este momento beneficiando de la política monetaria es la gran banca. Y en este momento, cuando ustedes ven que cuando el tipo de interés sigue alto, ¿ustedes tienen alguna cuenta corriente? Seguro que muchos de ustedes tienen cuenta corriente. ¿Le están ustedes pagando algo en la cuenta corriente? Y si piden un crédito, ¿cuánto le piden? Yo se lo digo, 5, el 5% mínimo. Pero 1, 1,5, a veces ya veremos. ¿Y por qué? Porque hay en este momento 4 bancos que van a ser 3 en España,
y que llegan a acuerdos. Y que en un momento determinado la política monetaria dice, y el Banco Central Europeo dice, me preocupa la inflación. Y si la inflación me preocupa, tengo una herramienta única, el tipo de interés, y lo subo. Y si ustedes tienen hipoteca, agárrense. Y si ustedes tienen un crédito, agárrense. Y si ustedes tienen unos ahorros y no sé qué, los agarren porque no van a conseguir nada. Pero en cualquier caso, lo que es de verdad es que en este momento, al no existir las políticas fiscales son las que persiguen no el nivel, no la inflación. La inflación han puesto el 3% como pudieron haber puesto el 2, el 4, el 1 o el 5. Es una cifra absolutamente arbitraria. Ya han puesto un 60% de endeudamiento, que también puede ser el 55%. Y ojo, en Grecia, con Syriza, antes, por los años del crack del 2008, se pusieron farrucos, llegaron los hombres de negro y le hicieron besar el piso a Grecia. Y lo han reconocido últimamente, que habían maltratado a Grecia porque se había atrevido a impugnar lo que representaba una política monetaria absolutamente inhumana, en donde lo único que le preocupaba era la inflación. Porque si hace falta una política de recursos públicos, los recursos públicos fundamentalmente van dirigidos a generar empleo. La política monetaria no tiene nada, ninguna preocupación. Le importa un rábano lo que pase con el empleo porque no es su ámbito, su área. Y esa es una de las fallas fuertes que tiene Europa, que tiene una política monetaria y no tiene una política fiscal. Y mientras estos dos elementos no se unifiquen, en España, por ejemplo, lo que pasa es que la política monetaria en España la plantea el Banco Central Europeo. La política fiscal no, y Europa lo que necesita, entre otras cosas, es que en la política monetaria mire no solo a la inflación, sino a otro tipo de medidores. A otro tipo de medidores, como puede ser la renta per cápita, o como puede ser la distribución. Y que hay que humanizar al condenado tipo de interés y a la condenada inflación. Y hay que generar un conjunto de objetivos de los recursos europeos que vayan dirigidos no solamente a beneficiar a la banca, ya lo hace ni mucho, sino que vayan a beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Y eso alguien dirá, ¿eso qué es? Eso es derechos humanos. Simple y llanamente eso es justicia social. Alguien dirá, usted es un bolchevique. No. Yo no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de derechos. Y los derechos son los que en este momento Europa no tiene. Igual que Europa tiene que tener un sistema fiscal progresivo, igual para todos sitios, y que prácticamente permita establecer una referencia incluso igualitaria. Lo he leído antes de ayer, una propuesta del bloque progresista del Parlamento Europeo que ustedes no escucharán probablemente nunca en los próximos 15 días, que habla de que el IRPF se homogeneice en toda Europa, que se acabe con los paraísos fiscales y que sea un sistema progresivo. Fíjense ustedes que tres cosas: progresivo, como el español, homogéneo y sin paraísos fiscales. Eso pudiera recuperar algo así, dirigido solamente a las grandes fortunas que en los últimos años. Pequeño paréntesis para ver ustedes la profundidad de esta historia. En este momento la economía real de todos los días significa en la totalidad de los movimientos financieros que existen en el mundo aproximadamente el 3%. El 97% de todas las transacciones que se hacen en el mundo se hacen en la nube. A vuelta, se hacen en la nube. Es un poco en ese escenario cuando dicen, esto es que nos están esquimando. Aparece 20.000 cosas. Lo que yo les quiero decir es que en este momento, el meter, porque las grandes fortunas crecen muchísimo porque están en la nube.
Elon Musk, los tres, el de Google, que no sé cómo se llama, algunos de ustedes seguro que saben, y el otro, el de Microsoft, esos tres son la expresión de un montón de gente que cada vez es más millonaria. Y uno se pregunta, y mucha gente, ¿y cómo es posible? Es que no ganan el dinero en la tierra, ganan el dinero con las transacciones allá arriba, que son las que están jugando con todos nosotros. Están jugando desde con los turistas que van a venir a Fuerteventura dentro de 10 años, hasta con el trigo que se produzca en Arkansas dentro de 10. Y por eso Europa lo que tenemos que hacer es, para evitar las desigualdades en el mundo real, aparte de intentar controlar el mundo de la nube, en el mundo real lo que hay que hacer es que las desigualdades, que son brutales, hay que intentar, por medio de los fondos estructurales, pero los fondos estructurales hay que nutrirlos. Y nutrirlos, en Europa, con estos tres objetivos, hay una propuesta que implique 107.000 millones de euros. 2 veces y pico el Producto Interior Bruto de España. Es decir, que hay dinero. Y que por lo tanto, ahora bien, lo que ustedes van a escuchar no es esto. Lo que ustedes van a escuchar es que, lo juro, por Dios, que no le voy a subir los impuestos, eso que voy a bajar. Eso es lo que van ustedes a escuchar. Y cualquier otra cosa, tendrán ustedes que decir, hombre, alguien me contó una vez, o tener ustedes curiosidad y acercarse a la prensa más específica para preguntar sobre todo este tipo de cuestiones. Otro tema. El medio ambiente, el colapso climático y la sostenibilidad. Ahí no me voy a extender mucho porque eso saben ustedes un montón. Ahí estamos hablando, por ejemplo, les voy a decir algo que a lo mejor a ustedes les va a extrañar, pero sepan que lo que yo les digo es lo que está diciendo el 95% de los científicos de este mundo. Y que lo que digo yo no es mío, sino es la copia de lo que dice el 95% de los científicos en el mundo. Y dicen que la era del crecimiento económico, que es la que hemos vivido, ustedes recuerden, recapaciten, el turismo en Fuerteventura este año creció. Bien. El turismo en Fuerteventura este año está así. El turismo en Fuerteventura me cago. Cualquier cosa que ustedes tengan en la cabeza se mide por si crece o por si no crece. No hay otro medidor. Y lo que nos está diciendo toda la ciencia es que en este momento ese medidor comienza a no ser el adecuado. Porque en vez de crecer, lo que vamos a tener que hacer en las próximas décadas y siglos es cuidar. En vez de crecer, cuidar. Y cuidar desde las langostas y los bichitos que están por ahí, a nuestros viejos, a nuestros niños y a nuestros parados. Y que en este momento la cosa no está en seguir creciendo, entre otras cosas porque no se puede. El ejemplo es, el mundo es finito, el mundo no es redondo. Supongamos que el mundo es, o lo que ustedes quieran imaginarse, es finito, tiene límite. Por mucho que los terraplanistas dicen que cuando llegan al final siguen caminando, no, porque el mundo es redondo y lo sabemos, y es finito, y no se puede establecer el crecimiento infinito de forma indeterminada. Es imposible. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo que es imposible es el medio ambiente, es el clima, es la naturaleza, el colapso climático, es la sequía, es el calor, es que se mide en grados. No me parece que mi abuelo dice, no, se mide en grados. Y los grados están diciendo que, si no me equivoco, la última noticia que yo escuché, de los últimos 2000 años, ¿cómo llegan para atrás? Curiosamente, con el corte de los árboles más antiguos que todavía existen por ahí, y con los redondeles que tienen los árboles, se ven los periodos de sequía y los periodos de humedad. Y esos árboles inmensos que tienen no sé qué, en los últimos 2000 años, no ha habido un año tan caliente como el 2023.
a poquito que nosotros lo tengamos en cuenta, es decir, se habla del kilómetro cero. ¿Quién no escucha del kilómetro cero? Y Canarias, ¿saben en qué kilómetro estamos? En el 1000. En el 1000. Y el que piense que vamos a seguir creciendo, porque a nosotros no nos pueden poner la tasa a las aeronaves, o a la tasa no sé qué, porque como somos pequeñitos y somos pocos no importa, pues va ligado. Es decir, el mundo va a tener que cambiar y va a ser distinto, hasta nuestras pautas de comportamiento, hasta nuestra manera de llevar, de movilizarnos, de tener un coche o no tenerlo. El kilómetro cero va a significar que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en un sitio en que no van a tener que coger el coche para ir al hipermercado a 10 kilómetros. Y no van a tener que coger el coche para ir al centro de salud, a Valle Tosabel, o a la educación, o a no sé qué. Va a estar auténticamente esparcido por toda la burbuja y por todo el espacio urbanístico. No quiero contar. El nuevo modelo energético, seguir pensando en las energías fósiles, cuando Canarias es el paraíso de las energías limpias, es una auténtica barbaridad. Otra cosa, hay dos cosas que le quiero comentar. Otra cosa es que ¿quién se aprovecha de las energías limpias de Fuerteventura? Pregunto. Usted sabe la respuesta. En este momento vienen un montón de empresas transnacionales normalmente que no vienen a producir energía, que no producen energía, que utilizan nuestras energías primarias, utilizan nuestro aire y nuestro sol, que no crean energía, que antes nosotros le teníamos que pagar al Emirato Árabe, cuando traía aquí el petróleo le pagábamos allí. Ahora, como le hemos dado a esto nuestros recursos, no tenemos que ir allá a pagarles, le pagamos aquí, han venido aquí a cobrarnos aquí. Una primera cuestión que hay que discutir, antes comentábamos, en Noruega, que se descubrieron pozos de petróleo riquísimos en la parte del Mar del Norte, aledaña a Noruega. Los beneficios del petróleo noruego son beneficios públicos y las pensiones noruegas se financian por el petróleo del Mar del Norte noruego. Entonces, aquí, ¿por qué rayos tenemos que en este momento? Eso no es otra cosa que decir que son nuestros recursos. Que aquí tenemos capacidad intelectual, científica, técnica, profesional, de cualquier tipo que ustedes quieran. Tenemos 40.000 universitarios y las universidades canarias están largando todos los años 10 o 15.000 muchachos geniales, formidables, formados en 20.000 de todos los aspectos que hacen falta para hacer eso y 20.000 cosas más. Muchas veces tienen que marcharse fuera. Y la otra cosa que les quiero decir con respecto a las energías es que no venga la gente a colocar las placas y los molinos donde les dé la gana, que primero tenemos que discutir y planificar dónde queremos que se pongan, en ningún otro sitio, y que se pongan donde es más lógico ponerlo y donde es más sensato ponerlo y donde todo el mundo diga contra, este es el sitio adecuado. Ahora bien, el que quiera decir que los molinos de viento, recuerden, los molinos en Fuerteventura, los clásicos molinos de Fuerteventura son de viento y hace más de 100 años. Y hace más de 100 años. Hoy en día, el nuevo modelo energético lo que nos está diciendo es que como hay que cuidar, lo que tenemos que hacer es utilizar lo que hacían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, con el agua, y la metían en las norias, con el sol, y le metían, hasta yo he visto, hasta con un espejo calentar una cafetera. Y hay por ahí 20.000 historias, o con el viento, con nuestros molinos. Es un poco en ese escenario donde tenemos que decir que todo ese tipo de cosas, antes los molinos viejos no hacía falta preguntar dónde eran, porque eran 3 y eran bonitos. Hoy en día, bueno, a mí me gusta, pero en fin, no me tienen piedra, pero me gustan. Pero lo que yo quiero decir es que se pongan donde tengan que ponerse. Es un poco a partir de ahí donde todos los temas, y lo único que yo les quería comentar es el tema de la agricultura. Hay una Agenda 2030 que fundamentalmente dice que la manera que actualmente se está cultivando las tierras, las fincas, y se están pastoreando los ganados, la manera actual es una manera imposible de sostener. Y que cuando nuestros agricultores dicen nosotros queremos hacer lo de siempre sí lo podrían hacer, pero lo de siempre no es lo que está pasando ahora.
lo que está pasando ahora no es lo de siempre. Yo tengo un cultivo ecológico y hago lo de siempre. Pero el meter veneno, el meter sulfamidas a los animales, el meter un montón de presión para que crezcan cuanto más rápido mejor y para que crezcan cuanto más mejor, nos lleva a circunstancias en donde la salud nuestra, el mantenimiento de la fertilidad de la tierra, el mantenimiento de la pureza del agua, está comando decir, compadre, ojo al parche, no siga el mar muerto, lo llamaron el mar Menor en Cartagena. Hay gente que le llama el mar muerto, yo mismo me he equivocado, está muerto. Doñana, ustedes saben lo que representa Doñana, pero lo que les quiero decir es que crecer, 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 ¿qué significa? Significa secar, secar y desbaratar y destruir los recursos de la madre naturaleza. Y hacia el futuro, nuestros cultivos hidropónicos tenemos que entenderlos para cuando cultivemos en Marte, o en Venus, o en Júpiter. Pero la tierra tenemos que cultivar con nuestra tierra. Y tenemos que mantener la fertilidad de la tierra. Y tenemos que mantener que las razas de los animales no estén cada vez más trituradas por las inyecciones que le meten y las cantidades de porquerías que le meten, que las tratan como si fueran zombies. Hoy en día, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hace tiempo, George Diego hizo un programa sobre las granjas de cochinos en gran escala. Y aquello era la casa del terror. No sé si ustedes lo llegaron a ver, pero yo cuando compro, o alguien me compra jamón cocido, yo, me da un repelús, porque recuerdo de aquello, y aquello no me gustó nada. Y en este momento, lo que hay que hacer es los agricultores piden cosas que son absolutamente razonables. Piden las cláusulas espejo. Es decir, si a mí usted me exige esto, esto y esto, a quien viene de aquí, el marroquí o el de donde rayo sea, exíjale usted lo mismo. Si usted me quiere aquí tratar de no sé qué, usted lo que me tiene que dar a mí es una ley de cadena alimentaria en donde, fíjense, los campesinos y los agricultores en este momento están acostumbrados a las subvenciones. Y yo creo que eso es un error. Lo que tendríamos que tener los agricultores y los campesinos es una ley de cadena alimentaria que dijera que los precios que nos pagan cubren nuestros costes de producción. Y a partir de ahí no necesitamos que nos subvencione nadie e ir con la mano para que alguien nos pague más. Tenemos derecho, los agricultores y los campesinos y los ganaderos, a que cuando nosotros llevamos nuestros productos nos paguen lo que nos ha costado y el grado correspondiente de beneficio. Es un poco en ese escenario cuando los campesinos dicen, queremos seguir cultivando como nuestros padres. Están diciendo que quieren seguir cultivando como sus abuelos. Porque como hoy se cultiva en Europa, no se puede seguir cultivando. Y Europa es lo único que ha cedido, fíjense ustedes. Lo único que ha cedido Europa es, vale, sigan ustedes usando el glifosato, que es un veneno, y que está prohibido, pero que se sigue utilizando, y Europa dice, para contentar, fíjense ustedes, en vez de cualquier otro tipo de cosas que pudieran atender a las reclamaciones justas de los agricultores, van a la que en este momento es más perjudicial para todos, empezando por los agricultores en el medio plazo. Acabo ya. 3 cositas nada más. Derechos humanos. Ahí estamos en este momento con la inmigración. Aquí en Fuerteventura, en Majorata, en el Cabo de la Antallada, estamos en el punto más cerca de todo Canarias de África. Somos testigos de excepción de lo que es África. En este momento, les doy un dato que es duro, pero hay que saberlo porque existe. De aquí al año 50, es decir, en 25 años, la población de África va a multiplicarse en el 50%. Si hoy en día son 1.500 millones, van a ser 3.000 millones. Y nosotros somos un archipiélago africano. Y así como la renta de situación en otras épocas nos conectaba con América del Sur, cuando era la carrera de India y tenían que pasar por aquí, por los alisios, y Colón pasó por aquí para ir para allá,
y que cuando los ingleses inventaron el vapor tuvieron que pasar por las estaciones de Carbonero de Canet, la resto de situación ahora es que es la salida más numerosa y más peligrosa de África. Y en este momento, ¿cómo responde Europa? Europa, después le comento un momento ya para el final, pero Europa, ¿qué está diciendo? La ultraderecha europea, en toda su besanía y en toda su maldad, está diciendo que los inmigrantes no son personas, que los inmigrantes no tienen derechos como seres humanos y que lo que hay que hacerlo es cogerles y meterlos en un avión y mandarlos para su casa, todos los que estén aquí que no sean legales. En España, supongan ustedes que sean 2 millones, en Canarias 50.000. Y en este momento además están diciendo que a sus mujeres las violan los inmigrantes, que las casas suyas las ocupan los inmigrantes, que la seguridad europea está destrozada por los inmigrantes. Y están diciendo que ya ha habido un acuerdo de Europa que ha acordado, fíjense, con Egipto, Túnez, Libia y Líbano. Acuerdos mediante el cual pagan a esos países para que hagan de tapón. Simple y llanamente. Tendrá que pagar una cantidad de dinero de acuerdo con la cantidad de gente. Volpini, ya me salió, Volpini ha hecho un acuerdo con Albania. Albania es un país pequeñito que está en el Tirreno, en el Adriático, perdón, que está en el Adriático, pequeñito Albania, y ha hecho un acuerdo de 5 años en que Italia, pagándole, le va a mandar a 36.000 inmigrantes que lleguen a Italia, se los mandan a Albania en los próximos 5 años. 17 países europeos, encabezados por Dinamarca, dicen: yo me apunto a lo que está haciendo Italia, a llegar a acuerdos con quien rayo sea en el mundo para pagarle. El Reino Unido, que ya salió, ha llegado a un acuerdo con Ruanda para mandarle un barco cárcel de los que ustedes se imaginan. Pues bien, en la Unión Europea han llegado al siguiente acuerdo, que es acogidas a la carta. Llegan 10.000, 15.000, 30.000 inmigrantes a Canarias. El acuerdo es, vamos a ver si lo cumple, que eso tiene que repartirse por toda Europa, pero Europa dice: yo tengo el derecho de acogerlos a la carta, y puedo acogerlos o no acogerlos. Y si no los acojo, pago 36.000 euros por persona, por inmigrante. Y se lo quedan ustedes. Eso, amigos míos, nos está diciendo algo de Europa que a mí no me gusta nada. Y entonces entro en el tema de Canarias. Fíjense ustedes, la actual relevancia a Canarias, fundamentalmente es Europa. La agricultura es importante y tiene su tal, pero lo de verdaderamente importante es la inmigración. El que este año han venido 30 y pico mil y que las cosas como están van a seguir existiendo, y nosotros lo que tenemos que hacer es decir: también somos políticamente un archipiélago europeo. Nosotros somos europeos, nuestro carnet de identidad, nuestros pasaportes, somos europeos. Somos africanos, a alguien que le molesta ser africano, a mí no. Soy africano porque estoy aquí al lado, es mi continente no la península. Aunque yo toda mi vida lo he llamado continente, ¿por qué? Porque a los africanos son negros y no se les gustaba ser nuestro tal. Hablemos claro, y yo soy franco con ustedes, y es lo que decimos, hemos dicho toda la vida. Pues bien, en este momento está una situación en la cual aparece que ¿qué alternativas tenemos los canarios? En el fondo tenemos dos alternativas: frontera o vecindad. Y yo hace un ratito salí del aeropuerto de Las Palmas, y saliendo del aeropuerto salía de un búnker de los que están allí un cazabombardero militar a reacción. Eso que sale por ahí, eso es la expresión de frontera que tenemos en nuestro país. En Gran Canaria hay una, pero fíjense, pasé cerca del puerto de La Luz
Y en el puerto de la Luz están unos almacenes prodigiosos de la UNRWA, United Nations, para la ayuda a los necesitados en el mundo. La vecindad. Tenemos, las dos cosas las tenemos en Gran Canaria. Ustedes aquí tienen básicamente la vecindad. Entonces, lo que de verdad deberíamos de pensar es que quienes vienen aquí normalmente es porque consideran a Canarias plataforma logística. Y la geografía nuestra se transforma en plataforma logística. Y las empresas que están por ahí explotando el níquel, los yacimientos de lo que ustedes quieran, los de oro, los de diamantes de sangre, todo lo que ustedes quieran por ahí abajo, tienen en Canarias una especie de el reposo del guerrero. Y tienen aquí su centro y tienen, nosotros en estos momentos, plataforma logística, pagamos pocos impuestos por el REF, estamos como queremos, con salud, zona turística, todo lo que queremos, y estamos obteniendo todos los recursos de enfrente. Y estamos aquí, porque nos dejan y porque podemos. Y eso, si la cosa se pone fiaca, se come la chaqueta y manta. Pedro Lescano lo dijo muy claro, la maleta. Pero nosotros no podemos mover la maleta, compadre. No le vamos a ir. Nosotros somos vecinos. Y vecinos significa para siempre. Otra cosa es que alguno de nosotros haya viajado o haya tenido que emigrar, pero en este momento no estamos hablando de eso. En este momento estamos hablando como europeos y que somos vecinos de África. Y que en este momento todo ese fregado se está montando porque hay una terrible desigualdad. Miren, en el mundo hay dos fronteras donde la diferencia de renta es mayor en todo el mundo. Y son prácticamente del mismo nivel de diferencia. Uno está en lo que el expresidente y posible presidente de Estados Unidos, Trump, llama el muro con México. Ustedes lo han visto. Y todavía no llega a todo, pero es el muro. ¿Y por qué hay un muro? Porque hay diferencia. Si no hay diferencia, los muros y las fronteras no existen. En este momento, entre Francia, España, Italia, Alemania, ¿dónde están las fronteras? Somos vecinos. Incluso muchos de nosotros tenemos el mismo pasaporte. Cuando hay fronteras y cuando son necesarias las fronteras, es cuando la desigualdad es un copón. Y la frontera siempre tiene como objetivo defender la desigualdad. No tiene otro sentido, amigo. No tiene otro sentido. Defender la desigualdad. Y yo digo, ¿cuál puede ser el papel de Canarias? Luchar por intentar, hombre, eliminar desde nuestra dimensión, no, pero disminuir la desigualdad. Y yo tengo un sueño, yo en este sentido soy como I have a dream, como nuestro amigo norteamericano, que no me sale el nombre. Luther King. Martin Luther King. Y el sueño que tengo es que, fíjense, nosotros somos el archipiélago africano y atlántico y europeo, por llamarlo políticamente y geográficamente, que en este momento estamos en la ruta más numerosa y más peligrosa, donde viene más gente y donde muere más gente entre África y Europa. Y eso nos tiene que dar una personalidad especial, que en este momento ninguno de los partidos que se presentan a las elecciones ha tenido en consideración. Y Dios, me caches en la mano. Nosotros, desde nuestra pequeña dimensión, pero nosotros podemos, por ejemplo, entre otras cosas, nosotros somos, fíjense, parece mentira, pero no, somos un centro mundial de tecnología, de desalación de agua de mar y de energías limpias. No es ninguna coña. En Canarias tenemos los científicos, los técnicos, las empresas capaces de realizar todo eso. Y ahí enfrente, lo que nos dice la FAO es que lo que hace falta fundamentalmente son alimentos y energía. Y cuando hacemos energía y agua, estamos haciendo energía y alimentos. Ya hay algunas tentativas pequeñitas de pequeños grupos que están haciendo algo ahí enfrente. Yo he conocido a algunos de ellos y me siento orgulloso de tener compatriotas canarios
que están haciendo eso ya desde hace años. Pero lo que tenemos que hacerlo es a gran escala. Y que el gobierno de Canarias pudiera dedicar algún recurso a este tipo de cosas, o a poner becas a 1000 chicos africanos para que vengan aquí, y 1000 chicos canarios que vayan allá recién egresados, que seguro que van por la manutención y por el viaje, a hacer una experiencia inmensa y ayudar para cada cosa, y entre otras cosas, nosotros pudiéramos ir por esa situación que tenemos, tan peculiar, de ser la más numerosa y la más peligrosa, de llamar a la Unión Africana y la Unión Europea y decir, compadre, aquí están ustedes y yo, ustedes y nosotros, africanos y europeos, aquí están coincidiendo con nosotros. Y entonces tengo yo un regalo que ofrecerles. Y ese regalo pudiera ser, ¿y si nosotros en Canarias declarásemos un estatuto de neutralidad? Que no quisiéramos ser frontera nunca de nada ni nadie. Quisiéramos ser frontera como lo es Suiza. Quisiéramos ser frontera como es algún otro país, en los cuales cada vez que haya habido, pero sobre todo el decir, estamos como vecinos. Queremos entre los africanos y los europeos crear una dimensión. Los majoreros, cuando estaban en el Sáhara, ¿quién iba al Sáhara? Los majoreros. ¿Y quién iba a ir a partirse el lomo trabajando y a sacar unas pernas, como todo el mundo? Y que ya, por supuesto, ya no pueden ir. Y los máximos amigos de los saharauis son los majoreros que estuvieron allí con ellos, y los tenemos ahí olvidados. Entre otras cosas, pudiéramos también pensar en eso, pero que en cualquier caso, el regalo que pudiéramos hacer a los africanos y a los europeos pudiera ser decirles, nos constituimos en neutrales y nos ofertamos para ser plataforma de cualquier cosa que ustedes quieran hacer para eliminar o disminuir desigualdades. Nosotros con nuestro granito de arena, ustedes los europeos con su política de vecindad, ustedes los africanos aportando gente que vaya a Europa, porque en Europa van a ser un montón de africanos y que a lo mejor pueda ir formada ya. ¿Quién le dice a ustedes que miles de chicos africanos jóvenes, en vez de coger el condenado cayuco y morir ahí o venir aquí en las condiciones que vienen, si les pusiésemos recursos de ponedor de paneles solares o de cualquier cosa de esa, no pudieran ir directamente a Europa en avión, caramba, sin pasar por cayuco? Y decir, tengo mi profesión que hace falta en Alemania. Alemania pediría 2.000, 3.000, 4.000 y no estaría dando 36.000 euros por pagar a que otro acogiera un emigrante. Como en ese escenario, es donde me parece que Canarias y Fuerteventura deberían estar en ese marco. Disculpen el rollo, mi cielo, pero llevo ya un montón de tiempo y yo voy a ver un bulle de agua. Pues no sé si se me escucha. Sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta ponencia. Muchísimas gracias a los asistentes por escuchar atentamente. Yo creo que ha sido una conferencia bastante interesante, que ha tocado todos los palos en los que, como ciudadanos europeos, que lo somos, no solo somos ciudadanos canarios, majoreros, no somos solo ciudadanos españoles, sino somos ciudadanos europeos, y a lo mejor tenemos que ser un poco conscientes de esta realidad y no ver a Europa desde la lejanía. Es cierto que existe una lejanía geográfica, pero tanto para lo bueno como para lo malo, como ha comentado Antonio, somos europeos y creo que ahora, el próximo 9 de junio, tenemos el derecho y el deber de intervenir en lo que se decide, entre otras muchas cosas, entre lo que se decide aquí. Pues ahora podemos abrir el debate. Quien quiera participar, hacer una cuestión o alguna apreciación, están invitados a exponerla.
Los he dormido, 1 hora y media los he pegado con horrores. No, mira, yo quería preguntar, Antonio, eso de derecha e izquierda sigue siendo una realidad, ¿no? Y en tu discurso, aunque no lo he dicho así por no entrar en temas partidistas, pero hablando de política como tal, ¿qué criterios podemos tener en esa oferta electoral que nos van a hacer ahora? Hoy empieza la campaña exactamente y a muchos nos puede coger un poco despistados, ¿no? Porque tenemos que votar. Bueno, la opción también es no votar, ¿no? Pero si vamos a votar sería bueno pensar por dónde, ¿no? ¿Qué criterios puede haber en Europa en este momento para distinguir lo que es una opción de derecha y lo que es una opción de izquierda? Te pregunto. Yo considero que uno de los mayores logros del género humano es haber conseguido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo lo que diría es que cualquiera que vote, que piense en lo que pudiera ser el escenario de los derechos humanos. Y los derechos humanos son muy claros. Y los derechos humanos son de derecha y de izquierda, ojo. Otra cosa es la ideología. Otra cosa es lo que yo pueda pensar, yo sé, del aborto, del bautismo. Esos son ya cuestiones ideológicas. Cada cual es muy libre de hacer lo que piense y que crea que tiene que hacer. Y que nadie se lo imponga. Ese es un derecho humano. El uno a creer lo que uno quiere y otro a que nadie le imponga creencias que no pretende y que no son las suyas. Entonces, en ese escenario, en este momento en Europa hay una auténtica ola de negacionismo. Y el negacionismo va de negar los derechos humanos porque en el fondo lo que yo les acabo de decir de la migración es, fíjense, es racismo porque es negro, xenofobia porque es árabe, o homofobia porque es maricón, y perdonen la expresión. Eso es lo que dicen en estos momentos determinados partidos políticos en Europa. Y lo que dicen de eso es cuando están hablando de inmigración. Y cuando están hablando de que justicia social es una farsa. Y cuando sabemos que la justicia social es la contrapartida, es la contrapartida de un sistema fiscal. No hay justicia social sin sistema fiscal. La justicia social sin sistema fiscal es caridad y la hace quien quiere. Y quien no quiere no la hace. Pero la justicia social, si se quiere, es porque socialmente hemos acordado tenerla y para tenerla tenemos que poder financiarla. Y cada cual de acuerdo con lo que tiene. Y yo pago con lo que tengo. Y fíjense ustedes, hace muchos años, y se lo digo con toda franqueza, yo miraba dónde pudiera yo decir que tengo una cosita para bajar el impuesto. En este momento ya no lo pienso. Tal vez porque esté jubilado, tal vez porque estoy chocho, pero en cualquier caso no lo pienso. Y como no lo pienso, se lo digo. Es un poco ¿por qué? Porque estoy comenzando a entender la tremenda conexión que hay entre lo que yo pago y lo que recibo yo, o que lo que recibe todo el mundo. Y esa conexión entre lo que yo pago en función de lo que yo tengo. De lo que yo tengo. Y hay un montón de gente que no paga porque no llega al mínimo exento. Alguien dijo no hace más allá de que tenía que pagar el del salario mínimo, la mitad del salario tenía que pagar. Eso es un indocumentado. Y simplemente con un indocumentado, pues, que se documente o que no haga. En cualquier caso, el tema de derechos de izquierda. Es que los derechos humanos son de derecha e izquierda. Fíjense ustedes. Porque la derecha e izquierda ya es una cosa de opción ideológica y no de derechos. Y cuando estamos hablando de política, estamos hablando fundamentalmente de derechos, no de principios. Yo he intentado hablar con ustedes esta tarde de principios, los principios de los derechos humanos. Todo lo que yo les he intentado decir a ustedes está basado en eso. No en que yo sea comunista, no. Pienso que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es mucho más que haber inventado el abecedario. Y haber inventado el abecedario del género humano es de las cosas más increíbles que se han inventado. El microchip y esas cosas son virutas comparado con el abecedario.
El abecedario, de verdad, a poquito que ustedes lo piensen, es la cosa más genial, más hermosa, más difícil y más nuestra, más personal que ha podido estar. Entonces, a partir de ahí, derechos humanos. Y no miren ustedes quién es, sino lo que dice. Lo que dice. Lo que propone. No que es budista, protestante, católico o agnóstico. Esa es mi respuesta, amigo Felipe. Me quería preguntar cómo se le pone el cascabel al gato de que en todos los países están aumentando los charlatanes, los fascismos, llegando al poder. Y claro, antes podría haber la disculpa, no, que la sociedad no es culta, no tiene educación, pero claro, es al revés, cada día las sociedades son más cultas, tienen más educación, y sin embargo los fascismos, los charlatanes, tipo Bolsonaro, tipo Trump, o ahora este de Argentina o tal, pues van ganando terreno y Europa también se están metiendo. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver. Me acabo de acordar, Enrico Berlinguer. Disculpa, Enrico Berlinguer era el que con Aldo Moro intentó hacer el paso superior y por eso lo mataron. Aldo Moro de la Democracia Cristiana y Enrico Berlinguer del Partido Comunista Italiano. Y por eso se lo cargaron a Aldo Moro. El otro siguió viviendo los días de su vida, personaje excepcional. Entonces vamos, mire, en este momento nos está pasando una cosa, y es que parece que la verdad no existe. Nos están hablando de la posverdad. Ustedes han oído hablar muchas veces de la posverdad. Y sobre todo estamos hablando de, esa es tu opinión, y esta es la mía, y la tuya y la mía valen lo mismo. Eso es decir que la verdad no existe. Y hay cosas que se comprueban y cosas que se votan. Las cosas que se comprueban no hay que discutirlas. Sino, si aquí alguien dice, hay más hombres que mujeres, eso no es para discutir. Eso es para contar. Y decir, hay más hombres que mujeres. Y al decir aquí, hay más rojos que azules, eso es una opinión. A ver lo que dice. Y usted sabe lo que dice esta gente. Entonces, lo que yo en este momento estoy pensando es que tenemos que reclamar que la verdad existe. Y cuando yo digo esto lo dejo caer y no lo rompo, es que la ley de la gravedad existe. Y que todos nosotros vamos a acabar donde tenemos que acabar es porque la vida tiene su fin. Y que lo infinito puede que exista en el orbe del universo, pero que en el planeta Tierra no existe lo infinito. No existe lo infinito. Y que hay cosas que cambian. Y cuando ustedes en un agua lo están calentando 10, 15, 20, 99 si agua, el 100 pasa, desaparece el agua y se conforma en vapor. Hay saltos de cantidad en calidad, son cosas distintas. Pues bien, en este momento la biosfera ha dado el salto y está diciendo, eso no es tu opinión, porque claro, ¿qué dicen los negacionistas? Esa es tu opinión, porque yo tengo un amigo, un primo en Sevilla, o yo tengo un amigo no sé dónde, o yo tengo siempre hay alguien que dice cualquier chorrada monumental. Pero hablando de cosas serias como estamos intentando, menos yo estoy intentando hablar aquí esta tarde, eso, la verdad existe. Y entonces, ¿cómo se intenta atacar eso? ¿Mediante decir que no existe o mediante la mentira? Y en este momento, yo recuerdo siempre algo que hace muchos años de esto, fue en la última vez que Lula se presentó, la vez anterior que se presentó a presidente en Brasil. Y yo no sé por qué tuve ocasión de hablar con una señora brasileña que había votado en aquellas elecciones en Brasil. Y yo le pregunté, confiadísimo, ¿a quién ha votado usted, señora? Dice al otro, ¿cómo se llamaba? ¿El Bolsonaro era? Bolsonaro. Bueno, me salió. A Bolsonaro. Y
¿Ah? ¿Tú sabes lo que has hecho? Me documenté. ¿Cómo que me documenté? Y mucho. ¿Y qué hizo usted? Me metí en internet. Me metí en internet. Y escuché a uno, escuché a otro, escuché a otro. ¡A Lula lo bota el demonio! Se había documentado en internet. En este momento, los condenados a las redes sociales, que pueden tener una virtud, pero también tienen una tremenda desgracia, que es empobrececernos. Y especialmente, mis nietos son de la generación de las redes sociales. Y mis nietos son de TikTok. Y yo intento explicarles lo que no es TikTok y ya parece que alguito comienzan a entender, pero con dificultades. Y son unas niñas espabiladas, normales. Pero que en cualquier caso, esa es el hecho de que los medios de comunicación son un altavoz perfecto para emitir el público. Y entonces, perdónenme esto que puede parecer ideológico, pero la mujer de Sánchez, alguien dice, esta señora, alguien que puede ser OK Diario, que es un fabricante de trolas increíble, el otro es el no sé cuánto, que sí, hay 3 o 4 que Iñaki Gabilondo, al cual yo le respeto mucho, llama pseudoprensa. No le llama prensa, le llama pseudoprensa. Esta pseudoprensa, que está financiada con dinero público, entonces lanzan un bulo y a partir de ahí empieza, y entonces en un momento determinado un juez, que también los hay, hay que amarrarlos cortos, y eso no se puede decir, pero hay que decirlo, en este momento desde el Consejo General del Poder Judicial, que está bloqueando la Constitución, hasta aquellos que, fíjense, la justicia europea es de las pocas cosas que todavía están incólume, y que yo me siento orgulloso de poder llegar a la justicia europea. ¿Tienen ustedes 2 minutos o ya no vamos? Hace un montón de años, hace 10 o 15 años, una alcaldesa en Las Palmas intentó hacer en el istmo, en el que va de la playa de las Carabaneras hasta la isleta, una especie de Manhattan, con grandes torres y el World Trade Center y el no sé qué y el no sé cuánto. Y en Canarias, en Las Palmas, hubo una movida muy fuerte en donde también entró el Colegio de Arquitectos. Y el Colegio de Arquitectos tenía una conexión con Luxemburgo, en donde está uno de los tribunales europeos y un amigo en Luxemburgo, y le pasó la noticia a Luxemburgo. ¿Y saben ustedes quién impidió que hicieran una barbaridad en el istmo de Las Palmas? La justicia europea. Porque la española, la canaria, todo el mundo está, son negocios, pues bien, la justicia europea le ha sacado la vergüenza a la justicia española en 2 ocasiones muy claras y que son muy feas para la justicia española. Hay un personaje vilipendiado por una parte de los partidos de España, se llama Otegi. Y lo digo con toda sinceridad. Otegi para mí es una persona que hay que respetar. Fíjense, durante años y años y años estuvimos diciéndole a una banda terrorista que dejara las armas y cogiera el voto. Y Otegi se jugó el pellejo dentro de ETA para que dejaran las armas y cogieran el voto. Y el Supremo lo condenó a 5 años, o a 3, no recuerdo bien. Los ha cumplido. Después de haberlos cumplido, Europa dijo que la justicia había sido un disparate de sentencia y que era injusta, y por lo tanto nula. Ya se la había pegado. Y yo a Otegi nunca le he visto decir, yo me pasé 3 años en la prisión. ¿Alguno de ustedes se va a oír decir? Eso de yo he sufrido en la prisión. Esa gente, que viene de donde viene de tener la metralleta, como José Mujica en Uruguay. ¿Y quién dice de José Mujica cualquier cosa que no sea una bendición para José Mujica? Entonces, un poco en ese escenario, la justicia europea ha pegado patinazos y va a pegar unos patinazos cuando salga la historia del terrorismo. El terrorismo es porque Puigdemont mandó a un señor que tenía
un marcapaso, a ir al aeropuerto del Prat el día que había cerrado la frontera y aquel señor murió y como que hay un muerto es terrorismo y a Puigdemont lo acusa, el Supremo, el Supremo lo está acusando de terrorismo. Se le puede acusar de cualquier cosa al Puigdemont y de un montón, pero de terrorismo, comprar terrorismo, los que hemos vivido en España con el terrorismo me caché en la mano. Terrorismo. No sé si te contesté, pero en cualquier caso, el defender la verdad y que exista la verdad y que la mentira corre porque tiene las patas financiadas. No tiene las patas largas, tiene las patas financiadas. Y hay que decirlo. Y que cuando uno se mete en internet, ojito, porque uno se puede meter en internet, incluso hay mucha gente que se mete para automedicarse y decir, tengo no sé qué, a ver qué será que dice internet del dolor aquí. Un montón de gente lo hace y se lo aplica, porque lo dice internet. Entonces, esa especie de que como está antiguamente, cuando la gente, yo eso lo he vivido, cuando la gente no sabía leer, cuando tú le leías una cosa, esto lo dice aquí, palabra de Dios. Si está escrito, palabra de Dios. No es la tuya, sino la palabra de Dios. En este momento si está en internet, palabra de internet, y entonces lo que hay que tener es, y entonces en la educación, yo no sé si alguno de ustedes es docente, pero en la educación el tema del análisis y el tratamiento de las redes sociales debería ser una asignatura obligatoria desde primer hasta último curso. Porque es además de la manera de tener capacidad crítica y capacidad de respuesta y capacidad de madurez ante un conjunto de cosas que te van... Sí, en este momento lo que nos está ocurriendo es que la velocidad es tan rápida que lo que pasó hace 5 minutos ya no es noticia. Y eso al día siguiente se olvida. Y alguien que ha dicho una barbaridad hace no sé cuánto, pues al día siguiente se olvida y no pasa nada. Pero en fin, hay que tener memoria. ¿Alguna cuestión más? Pues, ya está bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y recordarles el cambio de la próxima sesión, que vendrá Olga Betancor a hablarnos sobre las personas de discapacidad en el mundo en el que vivimos. Pues muchas gracias.